Bien, pues abrimos la gran tertulia de la economía en Capital, la bolsa y la vida. Después de estar hablando con Carolina Roca, pues es el momento de interpretar el resto de las noticias de la actualidad. Hoy en nuestro programa nos acompañan en directo para dar este contexto a las historias del día Rubén García Quismondo, que es socio director de Cobal Abogados y Economistas. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días. Pues muy bien, muy animado. Eduardo Abad, que es presidente de UPTA. ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días. Pues muy bien, además con un día esperanzado. ¿Ah, sí? Porque creo que vamos a eliminar mi Celta va a eliminar el Real Madrid de la Copa del Rey. Entonces voy a ir al Bernabéu a gozarlo. Claro que sí. Pensé que iba a hablar de otra cosa, pero Jesús Varela, presidente del Enculuca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Porque hay muchos temas para elegir. Esperanzadores hay algunos, efectivamente. El gran tema esperanzador es el alto el fuego en Gaza, seguramente. En economía también hay unos cuantos para elegir. Me gustaría ver vuestra lista de noticias interesantes. Jesús, ¿a ti qué te ha llamado más la atención? Bueno, llamar la atención no es, digamos, lo correcto, porque me parece lo más importante y lo más interesante lo de Gaza. Y como muestra un botón, el propio Biden intentando ponerse la medalla al tío, lo cual tiene su mérito también. Sí, lo tiene. Le preguntaba a una periodista, ¿no? A Joe Biden. Dice el señor Trump que ha sido mérito suyo el alto el fuego. Y se despide diciendo, eso es una broma, ¿no? Sí, hombre, en los últimos 5 años, ¿qué es lo que ha estado haciendo? El señor Biden, digo, si fuera... Está trabajando en ello, ¿no? Hard, sí, pero no en... No lo ha conseguido hasta que... Me parece que era más bien his own business. ¿Sí? Sí. No solo aquí, en más sitios. Bueno, dice Trump que hasta que no ha llegado él no ha sido posible el alto el fuego, pero... Hasta que no ha llegado, no, hasta que no ha salido, más bien, ¿no? Es decir, Trump. Hasta que no llegó Trump. Evidentemente, esto se iba trabajando, además, ya lo sabemos, se lleva trabajando varios meses. O sea, bueno, hay ahora de repente de la nada, ¿no? Hay muchos mediadores que han trabajado, claro, Qatar ha trabajado duro, también, Egipto, ojo, que ha facilitado mucho las cosas. Sí. Estas cosas nunca salen una cosa bilateral, no. Hay muchos intervinientes, todos en la misma dirección, igual que el origen de todo esto es boicotear un plan de paz que ya estaba bastante, digamos, maduro, pero que nunca llegó a ponerse en marcha, efectivamente. ¿Queréis decir algo al respecto o pasamos al tema económico? Hombre, de estos tenemos que hablar, ¿no? Hay que alegrarse. O sea, hay que alegrarse. Siempre que un conflicto termina, pues tenemos todos que alegrarnos. Luego tenemos que ponerlo, digamos, un poco en contexto, en el sentido de que allí, pues con el historial de los últimos 70 años, pues es muy difícil cualquier acuerdo, que luego en la implementación, que todo se pueda llevar a cabo. A mí realmente ese acuerdo, que me parece muy bien, yo no sé si, supongo que llevaría meses trabajándolo, supongo, no, lo sabemos, la administración de Biden y pues los mediadores de Qatar, de Egipto, etcétera. Pero por otro lado, el que llegara a Trump ha influido, ¿no? Porque es como decirte, al final puede que tu escenario cambie mucho y cambie a peor. Así que intenta alcanzar un acuerdo cuanto antes, porque incluso él ya fue expresamente y dijo que iba a convertir aquello, no sé si en un infierno o lo que sea, ¿no? Con lo cual, pues a lo mejor eso ha influido también a la hora. Yo, de todo el acuerdo, que lógicamente no soy quien como para hacer un análisis muy riguroso, muy detallista, pero hay algo que me preocupa, ¿no? Y es el dinero que tenga que recibir esa zona sin un gobierno, una supervisión que haga que el actor principal que ha causado este conflicto, que probablemente son las dos partes, ¿no? Pero que el que lo comenzó y porque estaba ya en marcha un acuerdo en el que intervenía Arabia Saudí, Qatar, etcétera, y que fue reventado, imaginemos que ahora la Unión Europea dice, pues te voy a dar 1.000 millones, ¿no? ¿Alguien estaría contento si el gobierno de Hamás manejar esos 1.000 millones para reconstruir la franja? Esa es mi pregunta. Y aunque sé que han puesto una administración de Egipto y de... Eso no es una solución sí, una condición estructural. Es que no haya una administración de Hamás. Claro, sino que sea la Autoridad Nacional Palestina la que maneje, no sabemos si por capítulos, ¿no? Ya. Banca, agua, infraestructuras. Pero sigue sin haber... No la parte de defensa yo militar. no termino de ver ahí como a largo plazo, en el largo plazo,
No termino de ver, yo primero no creo en la solución un país, dos estados, creo que el Estado palestino es inviable tal y como está planteado y que solo cabe un país con todos ellos juntos y que busquen la manera de entenderse, porque creo que dos estados no ha funcionado y no va a funcionar, precisamente probablemente porque Israel nunca ha querido que eso funcione, ¿no? No ha querido nunca, bueno, nunca ha querido, bueno, ni uno ni otros han querido, ¿no?, que funcionara, y yo lo veo muy complejo, y el hecho de que jamás no participe, pero esté allí metida, o sea, todo acuerdo allí es bienvenido, que paren los bombardeos, que pare todo eso, por supuesto, pero insisto, los retos los veo complejísimos, la verdad, probablemente me supera, ¿no? Eduardo. Bueno, las 20 y tantas mil muertes, eso sí que no lo reconstruye nadie, ¿no? Israel pues ha pasado un rodillo por encima de Palestina y desde luego una situación de parar lo que es el asesinato impune de forma absolutamente, bueno, pues deshumanizada, siempre es bueno. Evidentemente yo sí soy de los que creo que a Israel le han dicho hasta aquí has llegado, no hay más suministros, acabamos ya con la industria armamentística, ya has vendido lo que tenías que vender, ya nos has comprado lo que tenías que comprar, paralizamos todo y aquí a empezar otra vez. ¿Que cómo se va a gestionar Palestina? Es una incertidumbre, lógicamente. Yo creo sinceramente que Egipto va a tener un papel determinante en cómo se va a reconstruir, cómo se va a llevar a cabo la reconstrucción, pero evidentemente estas heridas que se han producido a lo largo de los años y se han produciendo, estas heridas no son heridas que cicatricen, son heridas que son absolutamente, tienen enfermedad perpetua y que ni el tiempo va a ser capaz de poner en su sitio. Ahí lo único que vamos a poder ver es un periodo otra vez de transición, de convivencia, entre comillas, en la que un pueblo se tiene que reconstruir entero y que evidentemente se ha cargado, directamente la guerra se ha cargado una generación entera de personas y que esta es la gran pues desgracia que tenemos, ¿no? El ser humano somos tan burros y tan zoquetes que al final lo importante que es la vida de los seres humanos es lo que menos prevalece. Sí, señor. Pero bueno, yo soy optimista en el sentido de que el tiempo todo lo acaba curando y cuando las cosas se hacen bien, yo creo que se va de alguna manera a ir en una segunda vía al plan original auditado por Arabia Saudí, porque además te lo garantizo, o sea, yo tengo contacto directo con Oriente Medio, con personas que viven allí, que han nacido allí, que son de allí, y lo que están todos es hartos de guerras, en general. Te hablo de libaneses, te hablo de lo que tú quieras, es decir, al final es eso justamente, es decir, llega un momento que ellos dicen, yo me he pasado toda mi generación, desde que iba a la universidad en Beirut, bajo fuego de francotiradores, y ahora ¿para qué? Para que mis hijos sigan en la misma. O sea, esto así no es. Y por lo tanto yo creo que hay muchos factores al final que de alguna manera empujan todos en la misma dirección, pero evidentemente a largo plazo con altibajos, o sea, no va a ser una línea directa de ninguna manera. Pero bueno, yo sí que soy un... Es una buena noticia. Ahora nos falta Ucrania, ahora nos falta Ucrania. Bueno, ¿lo veis cerca? Ya se vislumbran, pues, sí, ya se vislumbran además, claro, factores que nos hacen indicar que también Rusia va a tomar una postura totalmente distinta a la que venía tomando. Putin, bueno, pues ahora está en una situación más compleja. Sí. La entrada de Trump, ahí sí que es una situación que va a menguar esas aspiraciones que tiene Putin por el control absoluto de la zona de las fronteras y que al final Rusia sí va a acabar claudicando y al final vamos a ver cómo, fíjate, ni Estados Unidos ni Rusia han ganado las últimas guerras que han llevado a cabo. Es una paradoja, ¿no? Sí hemos visto que los dos países han iniciado conflictos bélicos tremendos, los han pagado y los han palmado, sí. Los dos. Y lo mismo yo creo que va a pasar con Rusia y eso es un tema que no tiene mayor vuelta atrás. Imaginaos a Donald Trump como candidato al Nobel de la Paz, imaginaos, además de ser el hombre del año. Que le hayan dado a Obama, no sé por qué no, quiero decir... Bueno, yo ojalá que la guerra de Ucrania también acabe. Yo no sé la manera en la que puede o no acabar, pero yo coincido en que sí, creo que nos debemos de ir aproximando al final. En cualquier caso, yo creo que el cambio estratégico ya no tiene vuelta atrás. Es decir, ya Rusia no va a ser el friendly no sé qué y China y tal.
Yo creo que el cambio geoestratégico se ha producido para no tener vuelta atrás. Pero bueno, pues se puede tener un cambio geoestratégico y no tener por qué tener conflictos armados en los cuales mueren miles de personas, ¿no? Es la peor. Yo creo que el agotamiento de Rusia, yo creo que Rusia ha demostrado pues sí, lo que estabas diciendo, que al final pierden guerras, ¿no? No las ganan, está muy dolida, muy dañada. ¿Económicamente han funcionado el aislamiento y las sanciones? No. Bueno, hombre, si tienes la salida de China que te la da, claro, etcétera, pues puede que no tanto, pero yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, ¿por qué? Porque al final el hecho de que tú hayas perdido todos los mercados importantes del mundo, que no dejan de ser, o sea, el 60% del mundo no deja estar sumado entre Estados Unidos, la Unión Europea, Australia, Nueva Zelanda, pero sigue vendiendo Canadá, petróleo por todas partes. No, ¿eh? Ahora las últimas yo creo que lo hacen más pupita, ¿no? Cuando ya dicen, no, ahora a los barcos y además ahora a las... Entonces, por eso digo, pero tú acumúlalo todo y al final, ¿quién te está sacando las castañas? Pues te la está sacando India, te la está sacando China y te la está sacando porque le estás vendiendo el petróleo a un precio muy por debajo del mercado, que lo vendías, el gas a un precio muy por debajo y tú puedes salir adelante, pero llevas 3 años de conflicto, han muerto centenares de miles de personas de un lado y del otro, yo no sé los rusos, pues nunca lo sabremos, pero a lo mejor 300.000 personas, las que sean, ¿no? No lo sé, una barbaridad, una bestialidad. Y bueno, pues sí, has cogido la franja esa que pega al mar, probablemente el acuerdo pase porque te lo aceptas, que te lo quedan, no sé qué, y que dejas una salida al Mar Negro pues a Ucrania y tú te quedas con la mayor parte conectada con Rusia, pero no te merece la pena porque lo que ha quedado allí es una zona arrasada, empobrecida, despoblada y bueno, pues un trozo de tierra en un país que tiene 18 millones de kilómetros cuadrados. No nos olvidemos de la resiliencia que tiene el pueblo ucraniano, que ha demostrado ser y tener una resiliencia, vamos, bestial, que en el último siglo seguramente no tal. Lo que pasa que también es cierto que ahora vamos a tener al mono de los platillos dirigiendo la orquesta y tener una persona pues con los platillos todo el día dando y no sabiendo muy bien dónde vamos a acertar es complejo para todos. Si te refieres alegóricamente a Trump, es un mono inteligente. Eso pero no deja de ser un mono peligroso para el resto del mundo. Yo creo que eso es parte de la propaganda woke que se han ocupado en ir. Bueno, no hay más que escucharlo. Él es muy bueno, pero en lugar de escucharlo, yo creo que hay que prestar atención a lo que hace. Es decir, a mí lo que dice, lo dice para el mercado nacional y no sé qué, no sé cuántos. Pero después lo importante es qué hace. Y lo que está haciendo ya desde hace 3 meses, parece que todo en general pinta la buena. No, es que ha dicho que va a invadir Panamá para... No ha dicho semejante cosa en ningún momento, eso es mentira. Lo que él ha dicho es que, y tiene razón, es que lo que es un contradios y un peligro bestial para los intereses de Estados Unidos es que el canal de Panamá esté bajo control chino, evidentemente. Pero eso no hace falta ser trampa decirlo, eso te lo digo yo. Lo que ha dicho es directamente que nos vamos a quedar con el control del canal de Panamá. Vale, directamente. Sí, pero eso no implica que vamos a invadir luego tenemos Panamá otra segunda lectura. Sí, efectivamente. Claro. Todo tiene segunda lectura con Trump. Pero no dejamos de estar, yo por lo menos nervioso, viendo a un dirigente como Trump. Voy a salir también en defensa de Trump. Al volante de... Nos gusta fijarnos en Trump, pero se nos olvida el dictador Xi Jinping. Eso no habla ninguno de él. A nadie se nos olvida. No se me olvida porque al final es más peligroso. Y unido a Putin lo veo un gran peligro. Y unido a Corea del Norte, más peligro. Y unido a Irán, todavía más peligro. Y unido a que tenemos entonces, un presidente si tienes a un presidente de Estados Unidos en fin, que lo que dice, pues lo dice de una manera exabruptos, pero al final él no suele dar puntadas sin hilo. Es un hombre, yo le veo como que no... Es inteligente, quiere decir, al final él señaliza un sitio, dice, pues invadiré Groenlandia, no la va a invadir, pero está diciendo que un territorio que está al lado de Estados Unidos y que es estratégico. Y del que Europa no se ocupa en absoluto. Que tiene 50.000 habitantes, no va a dejar de ninguna manera que caiga en manos equivocadas, digamos. Luego dice el canal de Panamá, bueno, el canal de Panamá lo construyó Estados Unidos, se lo cedió recientemente con Jimmy Carter a la administración del país, de Panamá, y le viene a decir, mira,
Yo te lo cedo siempre y cuando la gestión no perjudique a Estados Unidos. En el momento en que a mí me perjudicara, olvídate, porque la gestión no te la voy a dejar. Así que el mensaje es ese. En cuanto al Canadá, pues es un empujón al Trudeau, que es un hombre que hace ya tiempo tenía que haberse marchado, favor a Canadá, porque la verdad que su mandato no ha sido precisamente, es que solo nos queremos fijar en plan negativo, pero no nada. Por ejemplo, ahora Biden, cuando ha prohibido la tecnología de los vehículos en Estados Unidos, pues acabaremos diciéndoselo a Trump, pero yo lo veo bien. En Europa vamos a admitirlos a todos y vamos a cerrar nuestra industria de la automoción, porque estamos así, porque como nos sobra el dinero, pues Estados Unidos no va a hacer eso. No va a hacer eso. Hoy se cuenta que los chinos están interesados en si alguna planta se vende en Alemania, por ejemplo, de Volkswagen, o hay compradores. Audi, o vendemos la Porsche, claro. No, pero cuando alguna de ellas acabe en un concurso de acreedores, como consecuencia de la regulación fenomenal de la Unión Europea, que yo, que me dedico a eso, lo veo continuamente, por regulación. O sea, yo, desgraciadamente, o salvo empresas o las cierro. Y lo que estoy viendo continuamente es cierre de empresas como consecuencia de la pérdida de competitividad por la regulación que a mí me exigen y que a mi competidor que importa no se lo exigen. Así que eso es lo que está haciendo Europa, pero de manera masiva. Esta mañana yo me levanto y voy a echar el ticket 80% más de subida por alta contaminación. Eso está aquí en Madrid. Vas ahora, echas el ticket ahí para aparcar el coche y en vez de cortarte 2 euros, te cuesta 3,60 por alta contaminación. Hombre, bueno, en Nueva York te cobrarían por entrar a Manhattan ya. Bueno, perfecto, pero no lo harían por alta contaminación, lo harían porque no podrían admitir más, y eso también lo hacen en Londres. Pero quiero decirte, aquí todo lo traducimos en que acaba pagándolo alguien. Eso es menos competitividad. Bueno, estamos hablando de que el mundo no es justo y el mundo es cada vez más desigual. Según el lugar al que miremos, las diferencias son más marcadas cada día que pasa, por una razón o por otra. Y eso efectivamente afecta a la competentividad. Es que esto es la economía, ¿no? Bueno, yo no estoy y dará ventajas a unos y dará desventajas. Esa es una teoría. ¿En tratamiento a las empresas, por ejemplo, no es más desigual? Eso sí, pero eso les pasa en España. Yo me refiero a personas. Con el dumping fiscal que existe entre las comunidades autónomas. Si nos está pasando aquí. Bueno, ese es un bulo, ese sí que es un superbulo. Lo del dumping fiscal. Yo no soy de bulos, yo soy de hechos y de datos. No, vamos a ver. Y hay un bullying, y hay efectivamente, evidentemente sí, no podemos decir que no, porque cuando se toman determinadas decisiones en donde hay determinadas cuestiones que se ponen en valor, como son el bajar determinados impuestos para acabar bajando prestaciones de servicios a los ciudadanos, lógicamente estamos haciendo un dumping fiscal que va en contra del resto. O sea, si lo tenemos en España la desigualdad, ¿que no tendremos en Europa o que no tendremos en el resto del mundo? Pues yo creo que sí, sinceramente. No, lo del dumping fiscal lo tratamos otro día en profundidad, pero vamos, es efectivamente uno de los bulos que el Partido Socialista ha estado mareando la perdiz. Yo creo que no se lo cree a estas alturas absolutamente. Yo no soy ni el Partido Socialista ni soy anti-Partido Popular. Yo digo que hay una realidad que es la que es, que en Galicia se pagan más impuestos que en Madrid, punto. Claro. Ya está. Y no te digo en Cataluña. Siendo los dos partidos populares que dirigen la... Pues yo voy a decir que se pagan muchos impuestos en Galicia y en Madrid y que debería haber menos impuestos en Galicia y en Madrid. Y que los gallegos, si no los han bajado, que se animen a bajar los impuestos y no se verán afectados los servicios públicos que se pueden mejorar en su prestación. No hace falta. Simplemente una gestión privada de los servicios públicos nos vendría fenomenal. Muy bien. Este es un bonito y viejo debate ya, ¿no? Que además tiene una connotación ideológica profunda, pero voy a plantear otro porque, fijaos, mirando la prensa financiera más influyente del mundo, una de las informaciones más leídas en las últimas horas lleva este titular. La caída de las tasas de natalidad, quizás hablamos poco de esto, plantea las perspectivas de un marcado descenso del nivel de vida. Es decir, la calidad de vida de las personas está empeorando rápidamente y tiene mucho que ver con la caída de la natalidad. ¿Está esto en el debate, en nuestro debate? Aquí ni se habla de esto. Yo pienso que sí, además tenemos y perdonar que os tenemos el 80-20. En nuestro país el 80% de la población vive en el 20% del terreno. Evidentemente todo está relacionado, son vasos comunicantes. El 80% del territorio de nuestro país está desocupado y eso tiene que ver mucho
no solamente con la natalidad, sino tiene que ver mucho con el diseño que hemos hecho de la sociedad en España en los últimos 40 años. Y esto tiene que ver con un diseño también de la perspectiva de la vida que hemos decidido tomar. Es decir, tenemos no sé cuántos millones... Que te veo muy optimista, quiero decir, que eso no, de que optimista hemos decidido... a ver, perdóname, me explico. Optimista digo en el sentido de que hemos decidido... No, yo creo que no hemos decidido absolutamente nada. Somos clarísimamente precioaceptantes y nos llevan a unas concentraciones en las ciudades absolutamente demenciales, con una malísima asignación de recursos y una bajada en la calidad de vida brutal. Eso son datos también y son hechos. Como tú eres gallego y de una zona de Galicia, dentro de lo preciosa que es Galicia, de las más bonitas, pues claro, notas... porque ves sitios donde hubo progreso, hubo industria, hubo muchas cosas, y fueron cayendo, entonces se fueron todos en Galicia, para Vigo, para la comunidad. Entonces, claro, ese proceso se acelera más. Encima en Galicia tienes el mundo rural con unas particularidades muy especiales que te lo marcan más y te están marcando la senda. Y entonces la pregunta es, ¿pero quién decidió que es que, ¿sabes? Y ese es un hecho. Se ve en Galicia, se ve en Andalucía, se ve en todos lados. Pero es que se ve también en el resto de Europa y se ve en el resto del mundo, en los países, ya vamos a llamarles, más desarrollados. Y a mí me sigue pareciendo absolutamente demencial. O sea, ciudades de 14 millones, de 20 millones de habitantes, eso además es la más antes. Nos impresionaba México DC, pero fijaos China, cómo ha sido la evolución también de la población hacia las costas. A mí me parece antihumano. Son hacinamientos de personas con muy bajos recursos, con muy bajos servicios, con muy malas prestaciones de servicios esenciales, que lógicamente hemos decidido. Hemos decidido, cuando digo hemos decidido, yo estoy trabajando en Madrid. Bueno, y lo público se dirige a intentar atender a esas masas y dejar desatendidas a las escasas. Por eso tenemos que hemos pasado de la demografía y de la natalidad a algo que, yo no sé, los romanos ya tenían Roma. O sea, 2000 años y la principal ciudad del mundo era Roma, era Constantinopla. O sea, que el problema de la concentración de población y oportunidades en determinados lugares... Creo que si no tiene 2000, tiene 4000 años, porque estoy pensando en Egipto, en Memphis, etcétera. Entonces, eso lo veo difícil. Creo que el único país que más o menos lo ha afrontado decentemente ha sido Alemania, que lo tiene muy distribuido los polos, digamos, de oportunidades, con lo cual las personas pueden vivir a 30, 40 kilómetros todo el norte de Europa en pueblo. Lo ha hecho bien. Bueno, pero por ejemplo, si me voy a Suecia, yo me creo que entre Estocolmo y Gotemburgo me llevo toda Suecia. Si me voy a Dinamarca, se llama Copenhague. No hay más país que Copenhague. Si me voy a Finlandia y me salgo de la capital, pues se acabó. Todo es hielo y no hay pueblos. Entonces, que tengas muchas ciudades muy distribuidas y que en 30 kilómetros o 40 tú vivas en tu pueblo y luego te vayas a Frankfurt, a Düsseldorf, a Dortmund, a Berlín, a Hamburgo, etcétera, yo creo que los únicos en España no lo hemos hecho, dentro de que no está tan mal, porque tenemos Madrid, tenemos Barcelona, Valencia, Sevilla, etcétera, comparado, por ejemplo, con París, Francia, con Londres, Reino Unido. Entonces, pero eso no lo vamos a acabar. Pero la cuestión era la natalidad. La caída de la natalidad va a empeorar, así que tenemos que mejorar la natalidad. Va a seguir empeorando. Bueno, pues tenemos que tomar medidas para mejorar la natalidad, porque la emigración, que es necesaria, no lo puede solucionar todo. De hecho, te empeora algunas cosas y te mejora otras. Entonces, tú no lo puedes apostar todo el futuro de un país sobre la emigración. Yo, como conozco un país mucho, que yo no sé si lo conocéis, que se llama Japón, donde la natalidad lleva siendo así 30, 40 años, y yo no les he visto perder tanto el nivel de vida. De hecho, mantienen la renta per cápita a base de perder población, porque se han negado, están en otro modelo, a importar masivamente población extranjera, porque entienden que su país no lo asume o no lo acepta de tal manera, ¿no? Tienen una tasa de emigración muy, muy baja, por la razón, además son gobiernos tras gobiernos, o sea que no es una decisión de este partido o de aquel, sino es estratégica. Entonces, la emigración es necesaria, yo creo que Europa tiene que tener emigración, y Estados Unidos, etcétera, pero la natalidad es necesaria. Y lo que pasa es que, claro, la natalidad la cambiarás a 20 años, no la puedes cambiar, pero quiero decirte, o a más, lo que quieras, pero Jesús, que al final tienes que adoptar una decisión, porque meter población no seleccionada de manera mayoritaria, pues te salen los ratios que te incrementa la pobreza. Claro, a ver, una persona se baja de un barco con una mano delante y otra detrás, la mandas a Madrid y acaba en 2 meses suelta en la calle, esa persona es vulnerable
desde el minuto cero. Y si traes centenares de miles por Barajas, pues es vulnerable, no es su culpa, pero es vulnerable. Esa es la base del desarrollo de Estados Unidos, por ejemplo, ¿vale? O sea, gente que iba de Irlanda, pero de manera masiva, con una mano delante y otra detrás, y generaron riqueza y generaron el desarrollo, una buena parte del desarrollo de muchas ciudades, empezando por Boston y otras más, de los Estados Unidos. O sea que ese argumento es como mínimo reversible. Pero al final... Los datos que están saliendo ya, pero en España, al final tú lo que necesitas... que estoy de acuerdo, pero que al final tú lo que necesitas... Pueden estar muy relacionados con esto, ¿eh? Vamos a ver, tú al final lo que necesitas es complementar, porque si tú no eres capaz de generar el crecimiento suficiente de la población, lo he dicho desde el tienes que compensar eso de alguna manera. Eso, digamos, como carácter general. Lo que pasa es que ese problema es un problema cuya solución, en todo caso, es desde luego de larguísimo plazo. No menos de 25 años, que es lo que tarda una generación, la que se ha perdido en Palestina, por ejemplo, en recuperarse y en aportar y en crecer. Entonces, las personas... entre comillas, distintas, digamos, porque Japón es Japón y efectivamente, por decir algo, Corea no tiene nada que ver con Japón, ¿vale? Y Japón ha optado por una política, pero yo diría que una política general europea de fomento de la natalidad y además con ayuda de la inmigración. Es que sin la inmigración nos morimos, ya te lo digo así. Pero una inmigración, digamos, más seria. Eso es otra historia. Más seria, vale, ¿no? eso de acuerdo. Entren personas que realmente sean necesarias y con permisos. Lo de seleccionar no solo sea los lo que seleccionadores, deciden mafias de traficantes de seres los humanos. seleccionadores de fútbol, por cierto. Antes de despedirnos en la gran tertulia de la economía, creo que Laura Blanco tiene un mensaje para Eduardo. ¿Estás ahí conectada, Laura, en la bolsa? Claro, yo siempre estoy conectada, Luis Vicente. No, bueno, que vamos a sufrir, Eduardo, hoy en el Bernabéu. Lo que pasa es que sí que es verdad y desde... No solo sufrir, vais a perder, ¿eh? Lo siento. Ya está la supremacía blanca. Hay muchas papeletas. Lo siento. Eso indican. Pero sí que desde un punto de vista de lectura económico es muy interesante lo que hace el entrenador del Celta, que es apostar por la cantera, que en el fondo es apostar por el talento que tú tienes en una organización para auparlo y consigue que un equipo de cantera, bueno, pues esté mitad de la tabla y siga avanzando en las clasificaciones. Y yo creo que esta es una lectura muy interesante. Qué buena es Laura, qué buena periodista y qué buena analista es Laura Blanco, porque eso lo podemos trasladar también a la economía. Eduardo, Rubén, Jesús, buena suerte a los celtas. Bueno, que ganen los mejores. Eso siempre. Ya está. Suelen hacerlo. Adiós.